el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado allí orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él, era el profeta Elías, se levantó y se fue a Sarepta. ¿Dónde quedaba Sarepta? Era una ciudad fenicia situada entre Sidón y Tiro, lo que ahora es el Líbano. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, él se encontró con una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, dice la historia. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y luego nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero haceme primero de ella, de la harina y el aceite, una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, el profeta, ella y su hijo muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por boca del profeta Elías. Dios había determinado una gran sequía en Israel como juicio por el reinado de Jezabel y Acab, de Acab y Jezabel. De Jezabel y Acab digo porque la que mandaba era Jezabel. Por llevar a Israel a la peor de las idolatrías, a la brujería y a la hechicería. Entonces, para confrontar al pueblo, llamó al profeta Elías e indicó una serie de pasos que debía dar, y uno de ellos era precisamente irse a la tierra de Sidón, donde había una viuda, porque ya el Señor había hablado con la viuda para que sustente al profeta. Dios lo envía a esa viuda que solamente le quedaba, como dije, un puñado de harina y un poquito de aceite. Eso era todo lo que tenía. Estaba buscando un poco de leña para hacer sus panes, sus tortas o panes, como ellos llamaban, a harina, a aceite y al rescoldo. Era lo único que tenía para comer. Así que cuando Elías llega a Sidón, le pide un vaso de agua y después le pide la torta, como leímos en la Escritura. Y la mujer obedece, aunque es una orden bastante ridícula, porque si la mujer hubiera razonado lo que le acababa de ordenar Elías,
hubiera dicho, no, este hombre está loco. O seguramente le habría dicho que no cuadraba con ninguna de las enseñanzas que ella había recibido. Un hombre grande quería comerse la torta que ella tenía separada para su propio hijo. Pero la fe desafía la razón. La fe no se produce por milagros. Los milagros son el resultado de la fe. Jesús nunca salta obstáculos para tratar de convencernos de que tengamos fe en Él. Después de todo, Jesús no necesita nuestra validación de quién es Él. Y es una arrogancia pecaminosa pensar que Dios debe probarse a sí mismo ante nosotros. Debemos venir a Dios por fe, si es que llegamos. Y la fe es la evidencia de las cosas que se esperan. Es estar seguro de lo que no vemos. Porque los milagros no producen fe. Los milagros fortalecen nuestra fe. Pero la fe debe anteceder a los milagros. Si Jesús hubiera tratado de producir fe a través de los milagros, nunca habría hecho lo suficiente. Cada vez tendría que inventar otros milagros mayores y mejores, porque la gente siempre va a querer más. Usted ha escuchado a esa gente, dice, si Dios hace tal cosa, yo creo. Si Dios sana a fulano, yo creo. Si se convierte en fulano, yo voy a creer. ¿Pero cumple? No cumple. Ahora, si has estado pidiendo un milagro, no hay duda de que a Dios le encanta responder a nuestra necesidad. Pero antes de pedir ese milagro, pedirle a Dios que aumente tu fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice que la fe nace al oír la palabra, al escuchar el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra que es Cristo. Tu fe crece al pasar tiempo en la palabra. Ahí es donde la fe encuentra su nacimiento. Luego, a medida que tu fe se fortalece, vas a poder orar por fe y por el milagro que necesitas. La fe desafía la razón. Tiene una motivación, tiene un porqué, y Dios estaba a punto de manifestar la respuesta que Él tiene para aquellos que poseen fe. Lo interesante es que esta viuda no tenía nada. Tenía fe y fe en el Dios de Israel, aunque ella era de Sidón, era de lo que hoy es el Líbano, y era una nación idólatra. Y más de 700 años después, en el tiempo de Jesús, Él la mencionó a esta viuda, diciéndole a los que le escuchaban, muchas viudas habían en el territorio de Israel en el tiempo de Elías, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Esa era una señal tremenda, porque este es un hecho histórico en la Biblia, porque Dios estaba enviando una prueba especial a una viuda también especial, que no pertenecía a su pueblo, con lo cual queda claro que en la Biblia, Dios es un Dios de todos los pueblos. Ya, bendice a todos los pueblos, quiere ayudar y salvar a todos los pueblos y a todo aquel que pone su fe en Él. La fe crece a pesar de las circunstancias. Poner la fe en Dios significa creer en Él a pesar de la circunstancia, a pesar de todos los contratiempos. Creer en Dios aún en situaciones absurdas. Y esto es lo que le pasó a la viuda,
quien cada vez que iba a buscar su harina, había harina, encontraba harina. Cada vez que buscaba su aceite, sucedía lo mismo, encontraba aceite. ¿Quién ponía harina y aceite en la casa de la viuda? No sabemos. Pudo haber sido un ángel o pudo haber sido un vecino que Dios mandó que vaya todos los días y ponga, o quizás fue Dios mismo. La Biblia no dice nada, solamente dice que no escaseó por muchos días ni la harina en la tinaja, ni el aceite en la vasija de esta mujer. Hay mucha gente que se siente lejana a Dios, siente que Dios no le escucha, siente que no pertenece al pueblo de Dios, porque ha hecho muchas cosas malas y por lo tanto cree que no puede acercarse al Señor. Así como hay gente que cree que hay suficientes razones y motivos para no poder acercarse a Dios, esta mujer también tenía razones para no poder acercarse a Dios. No era una mujer del pacto, no era una mujer de Israel, era una extranjera. Cada nación tiene sus propios dioses. Israel tenía a Jehová como Dios, los sidonios también tenían sus dioses. Ahora, ¿qué Dios es el tuyo? Porque si tu corazón no arde como en el día de tu nacimiento, si te has vuelto un religioso palabrero y repites oraciones de memoria, palabras que no vives, ¿cuál es tu Dios? Cada uno tiene que confrontarse a sí mismo. Porque es fácil aprender porciones bíblicas y recitarlas y hacer creer a los ignorantes que sabemos mucha Biblia, pero en realidad no estamos viviendo la palabra. Los sidonios tenían a la diosa Astoret y al dios Molot, o sea que terminaba su país y dominaba a otro dios. Los dioses sidonios llegaban hasta los límites de Israel. Y cuando pasaban esos límites, había otro Dios. Era Jehová de los ejércitos, el Dios en el cual creían los israelitas. Pero esta mujer tenía fe en ese Dios de los israelitas. Tenía temor de ese Dios y sabía que Elías era su profeta. Por eso a ella no le importó que la orden fuera irracional, muy difícil de digerir mentalmente. Imagínate que vos como madre venga alguien, que vos tengas, qué sé yo, un pan en tu casa para darle de comer a tu hijo y venga alguien que te diga, dame el pan a mí primero. ¿Se lo vas a dar? La madre se quita el pan de la boca. Come nomás vos, hijito. Y usted, no, yo estoy lleno. Yo estoy llena. Come nomás vos. Pero no le da a otro nada. Que venga alguien y que te diga, prepárame con la poca harina que tenés, un pan, una tortilla, las brasas. Hasta donde vemos cuando hay problemas serios de hambruna, primero se tiene en cuenta lo que vamos a salvar. Y comenzamos a comprar de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Pero Elías vino de parte de Dios y le dijo, primero sálvame a mí, dice Dios, y Él te salvará a vos. O sea que si esta mujer hubiera querido razonar o entender la orden de Dios, seguramente hubiera desobedecido. Y le hubiera dicho, no tengo más que para mi hijo, no te puedo dar lo que es para él. Yo puedo quedarme con hambre, pero lo que es para él es para él.
A veces cuando se le dice a las personas, vas a repetir esta oración y le vas a pedir al Señor que su sangre te limpie de todo pecado. Y mucha gente no quiere repetir. Repita. ¿Por qué pues voy a repetir? Dice. Y razona. ¿Por qué tengo que repetir? No, dice la gente. Pero repetí, hombre, recibí al Señor. No, yo quiero saber por qué tengo que repetir eso. ¿Crees que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado? Sí, pero yo no creo haber cometido tantos pecados. Porque la gente nunca se ve pecador. Por eso el que oraba en el templo decía, Señor, gracias te doy porque no soy como este. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo. No soy como este. ¿Y cuál fue el que salió perdonado de esos pecados? Este. El que decía al Señor, Señor, sé propicio conmigo porque soy un pecador. Y la Escritura dice, ¿quién puede entender sus propios errores? Nadie. Nadie, a menos que Dios te los muestre. Solo necesitas saber que eres pecador y que con tu pecado ofendes a Dios. Y que el Padre envió a su Hijo a morir en una cruz para que podamos hacer las paces con Él. Y muchos no quieren repetir porque tienen dudas. No le hagas caso a las dudas, porque si dudas y razonas, al final te vas a ir al mismo infierno. La fe es tan sencilla y tan complicada a la vez. Tan sencilla porque Dios dice lo negro es negro y lo blanco es blanco. ¿Y qué dice el que cree? Amén. Si Dios te dice hacer algo y le crees, lo vas a hacer. Pero solo lo vas a hacer si lo crees. Porque si no lo crees, no lo vas a hacer. Por eso es que hay que decirle a la duda y a la incredulidad, fuera de aquí. ¿Por qué? Porque son dos tipos de demonios que provocan que la gente no pueda recibir en su interior la palabra de Dios. No la pueden digerir. Reciben la palabra, pero se quedan pensando, bueno, ¿será así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Dijo tal cosa? No dijo tal cosa. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios te ama. Y la gente dice, si Dios nos amara, ¿por qué suceden tantas cosas en el mundo? Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios nos ama y con amor eterno. Por eso nos ha prolongado su misericordia. Claro, puede que diga eso, pero ¿por qué suceden las cosas? Porque la gente tiene razones para creer que Dios no le ama. Para creer que Dios no se interesa por ellos. Por eso es que cuando se les explica, dice, pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Porque la gente vive cuestionando lo que se está diciendo. Y la fe es creer lo que no vemos. No te podés quedar en medio tratando de convencerte de por qué suceden las cosas. Es suficiente lo que la Escritura dice. Dios te ama, dice, con amor eterno. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe no se cuestiona,
simplemente cree. Necesitamos creer en Dios y necesitamos creer en su palabra, porque creer en Dios implica creer lo que Él ha dicho. Y Dios dice que te ama. La mejor evidencia de que Dios te ama no es lo que te sucede. La mayor evidencia es que Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo unigénito a la cruz, a morir por tu vida. Y así, esa es la causa por la que Dios te ama. Imagínese un niño que se cae de un árbol. ¿Cuántos han sido traviesos? Las manitos aquí, ¿no? Muchos traviesos hemos sido muchos traviesos. Y si nos hubiéramos caído de un árbol y nos hubiéramos quebrado la pierna y viniera la madre con tanto cariño a recogernos, imagínense que el niño le dijera a la madre: vos no me amás, porque si me amaras no me hubiera caído del árbol. Así es el ser humano. Nosotros nos torcemos del camino, nos entrampamos, hacemos cosas malas, tenemos consecuencias, nos accidentamos, nos enfermamos, tenemos las consecuencias y todavía pensamos que Dios no nos ama. Hay muchas cosas difíciles de entender que pasan en el mundo, pero eso no significa que Dios no nos ama. Dios nos ama. Y la mejor noticia que existe en el mundo es que Dios te ama. No importa que te sientas feo, igual te ama. No importa que seas viejo, igual te ama. Por eso es que la mejor noticia que le puedes dar a una persona es que hay perdón de sus pecados, precisamente porque Dios lo ama. Y a veces las personas pasan situaciones difíciles para que puedan creer, para que puedan crecer y para que puedan madurar. Fíjense en los niños, las madres principalmente, que son las que se descaderan enseñándole a los niños a caminar. Para que un niño camine, ese niño primero tiene que gatear. Algunos ya saben cómo gatean, unos para atrás, otros para adelante, pero igual gatean. Y cuando ya deciden pararse, se van a caer muchas veces, hasta que puedan equilibrar su cuerpo, y entonces podrán caminar sin caerse. El amor de Dios va más allá de toda circunstancia. No podemos especular con Él. No podemos pensar, ¿será que Dios me ama o no me ama? Porque está escrito en la palabra: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Esta mujer de Sarepta es un ejemplo para todos nosotros, y su historia quedó registrada en la Biblia para nuestro ejemplo. Fue una mujer de fe, aunque era extranjera, aunque no pertenecía al pueblo de Dios. Ella creyó en el Dios de Israel, creyó en su profeta y creyó en la orden ridícula e irracional: tráeme a mí primero y después le das a tu hijo. Tráeme a mí primero y después le das a tu hijo. Ella estuvo dispuesta a creer y creyó a Dios, y Él la bendijo grandemente. Tenemos que aprender a creerle a Dios más allá de nuestra circunstancia y más allá de nuestros razonamientos. Hablé con una mujer que me dijo que no podía confiar en Dios porque decía que Dios es padre, y ella había tenido un padre pésimo.
Y ella estaba enojada con Dios, porque pensaba que Dios era como su propio padre. Y ella decía, ¿cómo Dios va a ser como mi padre? Y a muchos les pasa así, principalmente a los que se crían sin padre. ¿Hay hijos que se crían sin padre? Sí. Pero hay hijos que tienen unos padres que son unos abusivos, unos tiranos, unos explotadores de sus propios hijos. Dios le pidió a esta viuda de Sarepta de Sidón una ofrenda, pero no fue cualquier ofrenda. Dios le pidió ofrendar todo su sustento. Era lo único que tenía. Como aquella viuda que el Señor dijo también, esta dio todo lo que tenía. Igual esta otra. Un poquito de harina, un poquito de aceite. Ella no tenía que subir al cielo para darle a Dios esa ofrenda. ¿Quién se iba a comer esa ofrenda? ¿Quién se iba a comer esa ofrenda? Un hombre, el profeta. Otra enseñanza que podemos sacar de aquí, de esta historia, es que Dios puede pedirte algo que vos no entiendes, pero su propósito siempre será bendecirte. Puede que sea difícil de entender, como le pidió Abraham a su hijo, por ejemplo, que lo sacrifique. Primero se lo regala, primero se lo promete, después se lo regala y después le pide que lo sacrifique. ¿Qué está pasando? ¿Qué podía pensar ese hombre? El propósito de Dios era bendecir, mostrar un ejemplo, porque ese muchacho representaba a Jesucristo, que fue al matadero, dice, con la boca callada, no abrió palabra. El muchacho no se quejó, no gritó, no dijo, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo me vas a matar? Vos dijiste que había cordero para el sacrificio. Siempre que algo se interponga entre vos y la fe, ese es tu Isaac. Puede ser marido, puede ser mujer, puede ser hijo, puede ser negocio, puede ser profesión, puede ser cualquier cosa. Y Dios te va a pedir que lo sacrifiques. Al sacrificarlo no quiere decir que lo vas a matar ahí. Quiere decir que lo entregues como una ofrenda de olor fragante a Dios. Dios puede pedirte cosas complicadas de entender, pero su propósito siempre es bendecirte por causa de tu fe. Esa mujer y ese muchacho fueron salvos, porque por mucho tiempo estuvieron comiendo de lo que Dios le proveía. Porque Dios nunca te va a pedir algo para quedárselo o para que quedes vos peor que antes. Si Dios te pide algo, aunque no lo entiendes, aunque no lo comprendas, no importa. Dáselo. Dáselo. Porque esa es la gran prueba de la fe. Mientras más difícil sea entender lo que Dios te pide, es porque más te está probando tu fe y mayor va a ser tu bendición. Dios nunca más se olvidó de esa viuda. Nunca más. Pasaron 7 siglos y Jesús se acordó de ella y viendo la falta de fe y de confianza del pueblo le dijo, habían muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, le decía el Señor Jesús, pero a una sola fue enviado.
Y no fue del pueblo de Dios, sino que fue una viuda de Sarepta, de Sidón, una gentil. Cualquiera que esté lejos de Dios y que no pertenece a su pueblo está más allá de los límites del reino de Dios, también puede creer en Él y venir a pertenecer a su familia. Cualquiera, aunque sea idólatra, aunque sea un gran pecador, aunque sea un brujo, aunque sea un hechicero. Porque Él no solamente es el Rey de Israel, no es el Dios de Israel, es el Dios de todo el planeta Tierra, de todas las naciones, de todos los que se sienten extranjeros y advenedizos. Dios puede llegar hasta tu vida para hacerte conciudadano de los santos. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.